muchachos, bienvenidos a un nuevo video de su curso de análisis real. Hoy recordemos que en el video pasado estuvimos hablando sobre la estructura decimal de los números racionales. La idea de hoy es probar que existen otros números reales que no son racionales. A ese conjunto de números los llamaremos irracionales y lo expresaremos con la letra I. Una I garabateadita. Tengamos en cuenta que esta I aún no hemos probado que existe, pero ya tuvimos un video en el que probamos que existían las raíces cuadradas de cualquier número real. Por lo tanto, yo puedo garantizar que cualquier número real que yo le saque su raíz cuadrada, como tal, es un número real. Esa demostración ya la hicimos muy detallada. Hoy la idea es probar que existen números que no son racionales. ¿Y qué es un número racional? Recordemos que los números racionales se pueden expresar de dos formas, los hemos caracterizado de dos maneras. La primera es expresarlo como fracción, es decir, un número entero sobre otro número entero. Y la otra forma es expresarlo de manera decimal, es decir, de manera decimal, pero esta forma decimal debe ser o periódica, infinita en este caso, o finita, una expresión finita con una cantidad n de términos decimales que termina en algún momento, es decir, que de ahí en adelante, si lo queremos ver como infinita, pues se colocaría puros ceros. Ahora, digamos que intuitivamente nosotros podríamos construir un número x, digamos de esta manera: 2, 3, 2, 1, 8, 7, 6, y así irnos hasta el infinito, de tal manera que no haya expresiones periódicas. Esto tiene mucho sentido, y ya que sabemos trabajar con expresiones infinitas, entonces digamos que en teoría es fácil construir un número de estos, porque simplemente es pensar que ese número se va a ir hasta el infinito y que no hay forma de expresarlo de manera periódica. Y ya sabemos que si no se puede expresar de manera periódica, automáticamente deja de ser racional. Pero vamos a ser un poco más formales, como siempre, en nuestra demostración. Recordemos que la teoría de números ha sido supremamente relevante a la hora de demostrar algunos teoremas de análisis real. Recordemos que en el video pasado hicimos uso del algoritmo de Euclides, un algoritmo supremamente poderoso y que hace parte de la teoría de números. Realmente no es difícil de demostrar, pero pues infortunadamente no lo vamos a demostrar en este curso, pero sí posteriormente en algún curso de teoría de números. Entonces vamos a proceder a hacer nuestra demostración, no sin antes tener en cuenta unos lineamientos básicos. ¿Qué lineamientos básicos tenemos que tener? Unos lemas. Recordemos que los lemas son como proposiciones previas para poder demostrar un teorema. Nuestro teorema al día de hoy es la existencia de los números irracionales. Entonces vamos a proponer aquí unas proposiciones, unos lemitas para poder hacer nuestra demostración. Vamos a decir: todo número A que pertenece a los enteros es par o impar. Bueno, colocar esta proposición no tiene mucho sentido si no tenemos claro qué significa que un número sea par y que un número sea impar. Entonces vamos a definir un A en Z es par si existe K en Z tal que A es de la forma 2K. ¿Bien? Entonces, de esta manera se define un número par. ¿Y cómo se definiría un número impar? Lo mismo. Un A en Z es impar si existe K que pertenece a Z tal que A es igual a 2K más 1. Eso es todo lo que hay que probar, que un número es par o impar. Esa es la definición formal. Ahora, ¿cómo probar que efectivamente cualquier número entero es par o impar? Y esto es importante, porque la negación del uno implicaría la afirmación del otro. Es decir, si un número A es entero, entonces, y ese número es par, entonces si no es par, entonces
necesariamente es impar y al revés. Entonces esto es lo que vamos a probar. Lo primero que vamos a demostrar. Lo segundo que vamos a probar es que un número A es par si solamente si su cuadrado es par. Y automáticamente con eso tendríamos que cualquier número, que todo número es impar si solamente si su cuadrado es impar, porque es la negación de la primera. Entonces vamos a demostrar primero esta proposición utilizando nuevamente el algoritmo de Euclides. Entonces, sea A, que pertenece obviamente a los enteros, no sabemos si es par o impar, ¿sí o no? Obviamente 2 pertenece a los enteros, y haciendo la representación de Euclides, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar esto de la siguiente manera. A es igual a 2Q más 0. Con el algoritmo de Euclides sabemos que 0 es menor o igual a R, menor estricto que 2. Eso significa que R solamente puede tomar dos posibles valores. Un primer valor sería R igual a 0, pero entonces si R es igual a 0, entonces A es de la forma 2Q. Es decir, A sería un número par. Ahora, si R es igual a 1, entonces A es de la forma 2Q más 1. Es decir, A sería un número impar. Y de esta manera hemos demostrado que cualquier entero es o bien par o bien impar. Obviamente no ambas cosas. Ya hemos probado esta primera parte. Ahora vamos a demostrar que todo número, vamos a escribirlo, sea A que pertenece a Z, entonces A es par si y solo si A al cuadrado es par. Bien. Vamos a demostrar esta propiedad. Esto es muy fácil. Vamos a probar las dos implicaciones. Primero vamos a suponer que A es par, entonces A se puede escribir de la forma 2K. Bien. Como A se puede escribir de la forma 2K, entonces A al cuadrado es igual a 2K al cuadrado. Y esto es igual a 2 por 2K al cuadrado. Sabemos que los números enteros son cerrados, es decir, cualquier operación entre números enteros nos da nuevamente un número entero. Esto sería 2 por 1 entero. Lo podemos escribir de la forma 2t, es decir, que A al cuadrado es par, como queríamos probar. Ahora vamos a demostrar la otra implicación. Esta segunda la vamos a hacer por contradicción y teniendo en cuenta esta proposición que hicimos acá. Es decir, supongamos que A al cuadrado es par. Pero por contradicción vamos a suponer que A no lo es. ¿Qué significa que A no lo sea? Ya sabemos que si un número no es par, entonces es impar. Es decir, A es de la forma 2K más 1. Y elevamos al cuadrado, que A al cuadrado es igual a 2K más 1 elevado al cuadrado. Y aquí hacemos rápidamente operación. Nos quedaría que 4K al cuadrado más 4K más 1. Y aquí podemos sacar factor común 2 y nos quedaría que esto es 2 factor de 2K al cuadrado más 2K más 1. Y de nuevo, por lo mismo que dijimos ahora, esta expresión es un entero. Como esta expresión es un entero, entonces esto se puede decir que A al cuadrado es de la forma 2t más 1. Es decir, A al cuadrado es un número impar, y por hipótesis yo había dicho que era par. Es decir, aquí acabo de demostrar que un número A es par si solamente si su cuadrado es impar. Y como consecuencia de eso, tendríamos que un número A es impar si solamente si su cuadrado es impar. Entonces ya hemos hecho los preámbulos para hacer nuestra demostración. Voy a borrar esta primera parte, teniendo pues muy presente lo que vamos a hacer. Recordemos que en este video vamos a probar dos cosas. También vamos a tener en cuenta la propiedad arquimediana de los números reales. Entonces, ¿ahora qué vamos a probar?
Entonces, otra cosita que vamos a probar es que para todo n que pertenece a los naturales, n es menor o igual, perdón, n es menor estricto que 2 a la n. ¿Cómo probamos esto? Esto lo probamos por inducción matemática. Para n igual a 1, evidentemente 1 es menor estricto que 2. Para n igual a 2, entonces 2 es menor estricto que 2 a la 2, que es igual a 4. Vamos a suponer válida la propiedad para n mayor que 1 y vamos a probarlo para n más 1. Escribimos n más 1 es menor estricto que 2 a la n más 1 por hipótesis inductiva. Por hipótesis inductiva. 1 es menor estricto que 2 a la n, o sea que n más 1 es menor estricto que 2 a la n más 2 a la n. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 2 a la n más 1. Hemos probado nuestra propiedad de una manera muy sencilla, es decir, n más 1 es menor estricto que 2 a la n más 1. Ya probado esta propiedad, vamos ahora sí a proceder a demostrar la existencia de los números irracionales. Esto lo vamos a hacer por un teorema muy importante que es como descenso al infinito, así se llama. No es la típica demostración donde uno asume que los números son primos relativos, sino que en este caso vamos a ser mucho más específicos con nuestra demostración. Entonces, vamos a borrar para hacer toda la demostración y vamos a enunciar. Entonces tenemos 2 pertenece a los reales, por lo tanto raíz de 2 pertenece a los reales. ¿Bien? Eso ya lo demostramos en algún teorema previo donde probamos la existencia de las raíces cuadradas. Es decir, que toda raíz cuadrada es un número real. Ahora vamos a probar que esta raíz cuadrada no es un número racional, sino que esta raíz cuadrada es un número que pertenece a los números irracionales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer por contradicción. Es decir, vamos a suponer que la raíz cuadrada de 2 efectivamente es un número racional y vamos a probar o vamos a llegar a una contradicción. Entonces vamos a suponer que existen P, Q en Z más, porque raíz de 2 es un número positivo. Eso también fue probado en la existencia de las raíces cuadradas. Entonces, de tal manera que raíz de 2 es igual a P sobre Q. Recordemos que nuestras expresiones de raíces cuadradas se expresaban como cuadrados. Entonces decíamos que 2 era igual a P sobre Q al cuadrado. Ya sabemos que P es mayor estricto que 0. Eso es importante. Q también es mayor estricto que 0, pero en este caso nos interesa trabajar con el número P. P es mayor estricto que 0 y de esta manera se expresa esta igualdad. Si esta igualdad es cierta, entonces raíz de 2 sería un número racional. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como P es un número real, entonces por la propiedad arquimediana existe n mayor estricto que 0, tal que P es menor estricto que n, y por la propiedad que demostramos ahora, esto es menor estricto que 2 a la n. Este es un paso supremamente importante para realizar nuestra demostración. Ya teniendo esto, vamos a proceder a utilizar álgebra para sacar nuestra demostración. Entonces, sabemos que 2 es igual a P al cuadrado sobre Q al cuadrado. Multiplicamos por los inversos y nos quedaría que 2Q cuadrado es igual a P al cuadrado. Ya sabemos que este es un número entero. Como este es un número entero y elevado al cuadrado nos da un número par, eso automáticamente, según la proposición que demostramos, indica que P es necesariamente un número par. Por lo tanto, existe P sub 1 que pertenece a los enteros positivos, obviamente, tal que 2Q al cuadrado es igual, aquí de una vez organizamos este cuadrado, nos quedaría 2 factor de 2 P sub 1 al cuadrado. Bien, y esto
lo podemos reescribir cancelando el cuadrado, nos quedaría que q cuadrado es igual a 2 p sub 1 al cuadrado. Es decir, llegamos a que q también es un número par. Como q también es un número par, entonces existe un q sub 1 nuevamente, tal que q es de la forma 2q sub 1. Y lo volvemos a escribir 2q sub 1 al cuadrado, y aquí multiplicado por algún 2. Y entonces, ¿qué nos quedaría acá? Que esto es 2p sub 1 al cuadrado. Cancelamos los 2 y reescribimos esto. 2 es igual a p sub 1 al cuadrado sobre q sub 1 al cuadrado. Noten que al hacer estas operaciones hemos llegado a una expresión similar a la inicial. 2 es igual a p sobre q y aquí 2 es igual a p sub 1 sobre q sub 1, obviamente elevados al cuadrado. Lo cual quiere decir que yo puedo volver a hacer el mismo procedimiento y entonces encontraría p sub 2 y q sub 2 tal que p sub 1 es igual a 2p sub 1, p sub 2, perdón, y q sub 1 es igual a 2q sub 2. Y así puedo irme, en este caso solamente vamos a hacer n veces ese paso, tal que p sub n menos 1 es igual a 2 por p sub n. Vamos a trabajar con el q en este caso, solo vamos a trabajar con el p, que es lo que realmente me interesa. Por eso utilizamos esta propiedad de ahora. Ya teniendo esto, ¿qué sabemos? Que p es igual a 2 p sub 1, que es igual a 2 a la 2 por p sub 2, que es igual a 2 a la 3 por p sub 3, y así sucesivamente hasta que 2 a la n por p sub n. Bien, entonces ya hemos probado que p es igual a 2 a la n por p sub n. Bien, pero ¿qué sabemos de p? Sabemos que p es menor estricto que n, que al mismo tiempo es menor estricto que 2 a la n, y esto ya lo habíamos propuesto ahora. Ya teniendo esto, esta hipótesis, ya teniendo esto, tendríamos que 2 a la n por p sub n es menor estricto que 2 a la n, aquí estamos trabajando con puros números positivos. Está trabajando con números positivos, nos quedaría automáticamente que p sub n es menor estricto que 1. Recordemos que p es un número positivo. Por lo tanto, si fuéramos a tener en cuenta algún valor posible para n, tendríamos que p sub n debería ser igual a 0. Pero si p sub n es igual a 0, automáticamente p es igual a 0. Y esto obviamente es una contradicción. ¿Y cómo llegamos a esta contradicción? Asumiendo que esto era un número racional. Por lo tanto, acabamos de probar que raíz de 2 no es un número racional, y lo vamos a escribir: raíz de 2 pertenece a los irracionales. Y esta es una forma muy sencilla de demostrar que existen números irracionales. Esta fue, digamos, una forma sencilla, diferente, porque hicimos una demostración haciendo descenso al infinito. Yo también podría haber suponido, bueno, si tengo p sub n, seguir bajando p sub n más 1, y entonces tendríamos más valores de p que el mismo p, es decir, habría números positivos menores que p más mayores, digamos, podría llegar hasta p más 1, y eso también sería una contradicción, lo cual es que esta no se ve tan evidente, y entonces me gusta más hacerla de esta manera, que se vea ese descenso al infinito mucho más elegante. Ahora, no solamente hemos probado que existen números irracionales, hemos probado que hay infinitos. ¿Y esto por qué? Vamos a borrar todo el tablero. Recordemos que la suma de números racionales da de nuevo un número racional. Supongamos p sobre q más p' sobre q'. Esto nos daría p por q' más q por p' sobre q por q'. Multiplicación de enteros da entero, suma de enteros da entero, producto de enteros da entero. Por lo tanto, esto nos daría de la forma p' sobre q'.
Es decir, la suma de racionales nos da nuevamente un número racional. Y el producto P sobre Q multiplicado por P' sobre Q' nos va a dar P por P' sobre Q por Q'. Esto es un número entero y esto también es un número entero, por lo tanto este producto nos da nuevamente un número racional. Teniendo en cuenta esto que acabo de probar o demostrar, vamos a probar que existen infinitos irracionales. Bueno, supongamos que raíz de 2, pues raíz de 2 más r pertenece a Q. Si esto es cierto, entonces yo puedo decir que raíz de 2 más r es igual a S, donde S pertenece a Q. Ya sabemos cómo sería S. O sea que raíz de 2 sería igual a S menos R, que pertenece a Q. Pero ya probamos que raíz de 2 no es un número racional, por lo tanto, esto es una contradicción. Y ahí se sigue que raíz de 2 más R es un número irracional. Y de nuevo, raíz de 2 multiplicado por R también es un número irracional. Si supusiéramos que no lo es, entonces existiría un S, tal que raíz de 2 por R es igual a S, donde R no puede ser 0. Por lo tanto, raíz de 2 es igual a S sobre R. De que aquí la restricción es que R no sea 0. Y un producto, recuerden que esto es como multiplicar por el inverso, esto pertenecería a los números racionales, y eso obviamente sería una contradicción porque ya probamos que raíz de 2 no es un número racional. Es decir, acabamos de construir infinitos irracionales. Yo podría construir una función phi que vaya de Q en I, de tal manera que a un número R le asignaría el R más raíz de 2. Ya que hace rato no vemos funciones, vamos a probar que esta función está bien definida. Y si tomamos R en Q, evidentemente phi de R es igual a R más raíz de 2. Y además, si suponemos que R es igual a S, entonces R más raíz de 2, sumamos a ambos lados raíz de 2, más R más raíz de 2. ¿Y esto qué es? Phi de R. ¿Y qué es esto? Phi de S. Y no solamente está bien definida, sino que además es inyectiva. Si suponemos que phi de R es igual a phi de S, entonces R más raíz de 2 es igual a S más raíz de 2. ¿Y qué significa? Cancelar las raíces nos indicaría que R es igual a S, por lo tanto phi es una función inyectiva. Es decir, acabamos de probar que existen tantos irracionales como racionales. De hecho, existen muchos más, pero pues no vamos a hacer esa demostración ahora. Por ahora nos interesa ver que hay muchos más, o que se ven tantos irracionales como racionales, es decir, son muchísimos. Infortunadamente, los números irracionales no son algebraicos. Y esto debe ser claro, porque si yo multiplico raíz de 2, bueno, no son cerrados, por raíz de 2, esto nos da, producto de dos números irracionales, nos daría 2, que sí es racional. Es decir, al hacer operaciones entre irracionales, no necesariamente nos va a dar un número irracional. Con esto terminamos la prueba de la demostración de los números irracionales. Muchas gracias por haber visto este video de manera completa y nos vemos en la próxima entrega de este curso de análisis.